Yo sé que hace 8 días hablábamos acerca, tocábamos unos puntos muy importantes de Hechos capítulo 10, pero hoy nuevamente pues vamos a tocarlos y vamos a pedirle al Eterno que nos siga enseñando a través de su palabra, con calma, con entendimiento, y pues bueno, que en esta hora sea el Padre guiándonos. Luis Javier, me haces un forme, lees Hechos 10 del 1 al 5. Muchas gracias. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienen por sobrenombre Pedro. Listo. Entonces estamos hablando de dos personajes ahí, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Quién? Cornelio y es Pedro. Recordábamos que Pedro, su propósito, su misión, era ir a llevar la palabra del Eterno a través del poder del Espíritu Santo, donde veíamos milagros, señales, prodigios a través de los siervos, pero a través del poder del Padre, donde el Padre usaba la vida de los siervos para traer la verdad a muchos y traer libertad a muchos. En el tiempo de Pedro solamente estaba llevándole la palabra y la escritura al pueblo de Israel, o sea, a los judíos, solamente en la región de Israel, no más. Pero el Padre tenía que, o sea, a través de lo que hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías en el madero, en la cruz, fue morir por toda la humanidad. Él no murió solamente por el pueblo de Israel, por los judíos que estaban en esa región, sino por todos nosotros. ¿Qué pasaría si nuestro amado Yeshua solamente hubiera muerto por ellos y nosotros? No había la justicia divina de Dios, ¿cierto? Porque aún nosotros, todos, aún como ellos, como nosotros, teníamos la oportunidad o teníamos la oportunidad de conocer al Mesías y que a través del Mesías hubiera libertad también en nosotros. Entonces el conocer a Yeshua es un cambio tan maravilloso y tan especial y lo vamos a ver en medio de una familia. Porque cuando llega Yeshua a la vida de una persona, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué pasa cuando viene Yeshua a un hogar, a una vida, a una familia? No vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. ¿Qué más? Es restauración. Sí, ¿qué más? Trae bendición sobre sus vidas. Sí. ¿Quién más? ¿No más? Trae libertad. Claro. Entonces, todas esas cosas o todas estas bendiciones vienen a la vida de la persona, pero sobre todo viene algo que se llama salvación y esperanza. ¿Qué pasa si Yeshua no viene al encuentro de una persona? O puede, si no viene genuinamente a la vida de una persona, y no porque él no pueda, sino por el corazón del ser humano, entonces no puede entrar o no puede acceder al trono de la gracia, que es a través de Yeshua que nosotros tenemos esa entrada de camino, verdad y vida, ¿cierto? De lo contrario no nos podemos acercar a Dios. Si Yeshua no habita en nosotros, si nuestro Mesías no habita en medio de nuestra vida, si no hay un encuentro donde el Padre se revele, donde Él se nos revele toda la verdad, donde quite los velos de nuestra mente, de nuestros ojos, donde quite el cerumen de nuestros oídos, porque nosotros sin Dios o sin el Mashiach, lo que hacemos es caminar sin dirección. Estamos ciegos, sordos, pobres y desnudos, ¿sí? No tenemos esperanza, no hay esperanza de vida, porque hay algo que nosotros hemos aprendido y es que el Padre tan perfecto y tan maravilloso de crear los cielos tan hermosos, de crear todo lo que Él ha creado, los mares y todo lo que en Él habita, pues no nos mandó a nosotros a esta tierra a no cumplir un propósito.
¿cierto? No nos mandó a nosotros en esta tierra solamente a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Ese no es el propósito de Dios. Dios, cuando hace algo, es con un propósito especial. Él no crea algo porque sí, porque se le pareció, como si yo cojo y muevo esto, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque se ve bonito. No, el Padre a nosotros, y es un especial tesoro que Él creó, y fue la humanidad. A pesar de que nosotros seamos infieles, a pesar de que nosotros seamos pecadores, el Padre siempre se mantiene fiel por su nombre. Y cuando llegamos al camino del Mesías, ocurre algo muy especial, y es que trae una transformación de vida, de que ya mi mente no es la misma, de que mis pensamientos ya no son los mismos, de que mi propósito, mi levantarme, mi descansar, mi familia ya no es la misma, porque ahora hay un propósito divino y especial, y es a través del amor de nuestro amado Yeshua que nos permite conocerlo, y a través de esto que tenemos en nuestras manos. ¿Y se llama cómo? La Escritura, la Torá, la Biblia, que es la instrucción de amor donde Él nos entrega, donde nos dice todo lo que nos ama, ¿cierto? El plan que tiene para nosotros, y también el que Él se dé a conocer. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿A través de qué? A través de las Escrituras, donde nosotros podemos conocerlo. No podemos decirle, ¿usted conoce a Dios? No, porque Él no se puede ver. Él no lo podemos ver físicamente, pero a través de su escritura y todo lo que Él ha creado podemos ver el amor de nuestro bendito Dios, de nuestro bendito Yahweh. Eso pasó con la vida de Cornelio, y eso pasó en la vida de este siervo. Entonces, recordamos que lo que el Padre va a hacer a través de este capítulo es de que el Padre había hecho un propósito especial, y era de que la palabra o el evangelio o el nombre de Yeshua y su poder, el poder a través del poder del Espíritu Santo, se manifestara en todo el mundo, no solamente en una sola nación, sino en todo el mundo. ¿Y a quiénes iba a usar? A los siervos que Él había escogido para llevar su mensaje, ¿cierto? Entonces, en este caso, iba a usar la vida de Pedro. Recordábamos que Cornelio, ¿qué era? ¿Un judío o qué era él? Un romano, ¿cierto? El Padre lo que va a hacer a través de esta enseñanza es renovar el llamado de Israel, renovar el llamado del pueblo, del llamado de que el Padre nos envió a nosotros, y es ir y llevar el mensaje de salvación a las almas. ¿Será que hay almas que necesitan y están sedientas? Demasiado. Hay muchas almas que están sedientas de conocer la verdad de Dios. Quizás de pronto nos lo manifieste, pero su alma gime. Su alma gime, y dice que aún la tierra gime también, pero su alma necesita, tiene hambre y sed. Y para eso Dios está usando la vida de Pedro, para llegar a ese lugar, porque este hombre era piadoso, recordamos, y lo que leía Luis, y era un hombre devoto, un hombre piadoso, temeroso de Yahweh, y todos los de su casa también, porque todos los de su casa eran igual. ¿Quién se encargó de que eso pasara en su casa? Cornelio. El hombre o este varón se encargó de que toda su casa, su familia, sus hijos, su esposa, tuvieran el mismo temor y la misma pasión y el mismo temor de Yahweh. Pero ¿quién se encargó? Este varón, de que eso ocurriera en el corazón, de la vida de su familia. Entonces, la palabra del Eterno no es solamente para unos, recordamos nuevamente, sino es para todas las personas. ¿El Padre hace acepción de personas? No, ¿cierto que no? De idioma, nacionalidad, raza. No es que si solamente no vienen los de Paipacá, entonces no podemos recibir a otra persona. No, el Padre extiende su mensaje a todo el mundo, y al que Él quiere y desee, atrae a su camino de salvación y a su camino de verdad. Entonces recordamos, hablaba de una ciudad que se llamaba ¿qué? Cesarea. O Cesarea, entonces era una ciudad donde vivía este oficial. Cesarea era la capital del Imperio Romano, que quedaba dentro de Israel, dentro de la nación de Israel.
Recordemos que Cornelio era un centurión, era un soldado que dirigía mínimo ¿cuántas personas? 999. Mínimo 100 hasta 999 personas. ¿Era cualquier persona? Tenía mucho poder, pero también mucho liderazgo, es una palabra que se me va ahorita. Autoridad, poder. Influencia, mucha influencia. ¿Será que si la vida de él no era influenciada por Yeshua, por el poder del Espíritu Santo, iba a influenciar a esos 999? Claro, los iba a influenciar y el mismo Padre se encargaba de quién llegaba esa palabra o esa influencia de tanto poder a través del Espíritu Santo a las personas que el Padre quería y quería atraer nuevamente a su rey y lo quería que le conocieran a él. Entonces era un oficial muy importante que pertenecía a la brigada llamada ¿cómo? La italiana. La italiana, que era en Roma una de las más importantes y era él la cabeza de este grupo. Dice que él intentaba y deseaba aplicar la palabra de Dios a su vida, la verdad del Eterno a su vida. Él creía en el Dios de Israel, tomaba con seriedad las escrituras, aunque no se había convertido. Quería decir que él no se había circuncidado. Ya recordamos que la circuncisión ahora es del corazón. Pero su fe era seria. Era un hombre muy piadoso, muy devoto al Eterno. Dice que no solo a él, sino él enseñaba con diligencia a sus hijos, a toda su casa, a su esposa, y los llevó a todos a temerle al Dios de Israel. El que hacía, ¿qué? Muchos actos de ¿qué? De bondad, ¿cierto? Muchos actos de bondad que lo llevaban a un acto de misericordia. ¿Lo hacía para qué pueblo? ¿Para el mismo pueblo de él? Lo hacía para el pueblo judío. Recordemos que en medio de ese tiempo había ya empezado una persecución. ¿Una persecución para quiénes? Para el pueblo de Israel, para los que creían en el Mesías y hablaban del Mesías, ¿cierto? Entonces había una persecución y en este caso también los romanos estaban persiguiendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces él tenía algo muy especial y era que guardaba y cuidaba al pueblo judío. Pero él siendo una persona con mucha influencia, un oficial tan importante, un centurión, la orden que él tenía era de ¿qué? De irse en contra de los judíos, ¿cierto? De irse en contra. Pero mire el Padre lo maravilloso y lo misericordioso que es, que aún en medio de estos perseguidores sacó una persona muy especial, que tenía el temor del Padre y entendía que ese pueblo era el escogido del Eterno. Dice que él era un gentil que vivía como extranjero, como un opresor en medio de ese lugar, pero hacía muchas obras buenas. Dice que él estaba orando, en el versículo 2, él estaba orando a Dios y hacía súplicas a Dios en nombre de todos. Él oraba por el pueblo judío y por todos los de su alrededor, con quienes tenía contacto y con quienes tenía necesidad. Él tenía ¿qué? Una oración muy ¿qué? Constante, muy activa, ¿cierto? Entonces, la oración que trae, algo que hablábamos hace 8 días, trae ¿qué? El accionar del Eterno. ¿Qué pasa si usted no tiene una vida de oración? No pasa nada, ¿cierto? No trae accionar en la vida, no trae accionar del Padre. Dice que el Padre a través de la oración nos posesiona, nos equipa y nos empodera del Ruach HaKodesh. La oración tiene bastante poder, ¿cierto? Dice que él vio una visión, ¿cierto? Que fue muy clara y recordábamos que la hora novena del día nos enseña ¿qué? Ustedes que lo apuntaron y los que estuvieron. En el verso 3 dice, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Yahweh se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. ¿Qué significaba la hora novena? Que iba a ocurrir un acontecimiento, una obra. Así es, que iba a acontecer algo, ¿cierto? Que era lo fundamental en medio de este pasaje. Entonces, la hora novena del día nos enseña que habrá una obra, una actividad o un acontecimiento.
Dice el verso 4, Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Yahweh ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dice, ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Dice que cuando Cornelio respondió al ángel de Dios, al enviado que le dio esta visión, ¿qué acción ocurrió en la vida de Cornelio? Algo que aprendíamos. Un sometimiento. Cuando él le dice al ángel, ¿qué quiere, Señor? ¿Cierto? Cuando él responde, lo que hace es también, le hace entender de que lo que tú me vas a decir, yo me voy a someter. Lo que tú me digas, lo voy a cumplir. Lo que tú me estés direccionando, lo voy a ejecutar. Y esa fue la acción de Cornelio en medio de ese momento. Dice que estas limosnas o estas donativas que se entregaban impactaban a través de la vida, serían impactadas a través de la vida de oración. Dice que subió delante del Eterno con agrado, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender algo muy especial, y es que tiene que haber varias cosas cuando yo doy o hago obras hacia los demás. Y algo que escuchaba una persona y dice, es que esa persona es de una religión que se llama los Hare Krishnas, ¿sí? ¿Se llama así? Hare Krishnas. Entonces, pero ella es muy hermosa. Me decía, ella es muy hermosa porque ella ayuda a los demás, porque ella ama a la gente, porque ella ve a una persona que está necesitada y le da donativas, le da todo lo que esa persona necesita. ¿Está bien o está mal? Pero no asegura nada. Por una parte está bien, ¿cierto? Aparentemente a los ojos del ser humano ya está bien, ama a Dios o ama a su Dios, pero cuando el Padre llega todo eso a la presencia del Eterno, no solamente por acciones nosotros nos vamos a salvar, porque muchas personas hacen muchas acciones, muchas obras de caridad, donan, regalan, entregan, pero ¿con Dios qué? ¿Con el Padre qué? Ahora, hay muchas personas que dicen, yo voy a la iglesia, hago, oro, ayuno, muchas cosas. ¿Eso está bien? Sí, eso está bien, pero no tienen amor al prójimo. Entonces, tiene que haber varias cosas que van de la mano, ¿sí? En este caso, el padre veía que el corazón de Cornelio era transparente y era genuino. Primero, que amaba a Yahweh por encima de todo, ¿cierto? A través de ese amor que había en él, porque era piadoso, amaba al Eterno, amaba a su familia, buscaba el rostro de Yahweh, también iba involucrado el accionar del amor de Dios a través de las personas. Eso sí subió con agrado delante del Padre. Eso sí subió con olor fragante delante del Eterno, porque él conocía el corazón. Entonces ahí tenemos que tener en claro muchas cosas, ¿no? Que no solamente por obras vamos a ser salvos, ¿cierto? O que si la fe sin obras es muerta. Entonces, todo tiene que ver, como nos lo decías, Yadis, un equilibrio, ¿cierto? Y se me fue la palabra, una transparencia o bueno, ya no lo recuerdo, en medio de la persona, una integridad en la persona. Integridad, que yo sea íntegro en todo. Yo no puedo decir, yo dono, yo regalo, yo voy aquí, yo voy allá, amor a todos, pero no amo al Eterno y no hago obediencia al Eterno. Entonces eso nos fue como olor fragante. Al Padre no le convencen las donativas, ¿o sí? Porque si el Padre se dejara mover por donaciones, todo el mundo estuviera salvo. Todo el mundo, no teníamos que pagar el precio, no teníamos que menguar a nosotros, no teníamos que estar orando, que estar ayunando, no tendríamos que hacer. Pero como el Padre no se deja mover por eso, ¿cierto? Porque como el Padre es tan justo, entonces eso no mueve el corazón del Eterno. Lo hacía como un paréntesis, como para poder entender por qué esto llegó tan hermoso o como un olor fragante delante del Eterno, y el Padre se plació de este siervo. Cornelio estaba buscando la voluntad del Eterno y él quería servir al Padre, él quería experimentar al Eterno. Dice el verso 5,
Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca a la orilla del mar. Dice que lo que el padre le estaba demandando era necesario que él lo hiciera. ¿Qué pasaría si el padre a usted le demanda algo, le dice algo que tiene que hacer y usted no lo hace? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Adriana, si Dios te manda a hacer algo, te dice algo que tienes que hacer y tú no lo haces? No ocurre nada en la vida de ella, no ocurre nada en la vida de una familia, no ocurre nada en un lugar. Porque cuando el padre era necesario que él hiciera eso. ¿Qué tal si él hubiera dicho, no, señor, pues de pronto el otro mes yo mando a estos hombres a Jope? ¿O para qué mandarlos a Jope? Mejor mandarlos a otra tierra. Pues no hubiera pasado nada, no hubiera llegado salvación a su vida. Entonces, cuando el Padre nos demanda hacer algo, es necesario que nosotros actuemos en obediencia. Es necesario que nosotros actuemos en sujeción y digamos, perfecto, Señor. No entiendo por qué tú quieres que mande llamar allá, no entiendo qué va a pasar, porque ahí sabía lo que iba a suceder. Cornelio sabía lo que iba a pasar, él no sabía lo que iba a pasar. Solamente el Padre le estaba diciendo, te he mirado con agrado, haz esta y esta acción. Pero él no dice, si tú los envías, mira que va a pasar algo. No, sino después entonces es que pasa lo que vamos a ver este acontecimiento. Entonces dice que era necesario que no se alterara ni se cambiara nada de la voluntad del Eterno, para que fuese manifestada esta situación en una persona, en esta familia y en esa nación. No podía ser cambiado ni alterado. ¿La voluntad del Eterno se puede cambiar? ¿La podemos cambiar? La voluntad del Eterno continúa, ¿cierto? Pero el plan que tenía contigo sí puede ser cambiado, no por él, sino por ti. Porque cuando Dios te dice, haz esto, y tú haces todo lo contrario, ¿se cambia el plan? Lo cambias tú, o lo cambiamos nosotros. Porque el Padre quiere una cosa, y nosotros vamos es por otro lado. Y entonces ahí el Padre dice, ay, este muchacho, esta muchacha, que no era por ahí, que no era eso, ¿por qué no lo hiciste? Y se atrasa la bendición, o se atrasa la manifestación del poder del Eterno. Entonces, el ángel le entregó un mandato y dependía de Cornelio responder con obediencia. Entonces, el Padre le entregó un mandato y depende de el nombre suyo, usted lo va a poner ahí, depende de Luis, depende de Stephanie, depende de Yadis, depende de Pacho, responder con obediencia. Para que acontezca algo. Versículo 6. Stephanie lee del 6 al 8. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, y este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. ¿Hasta el 8? Hasta ahí, sí, señora. Entonces dice que él llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Mire lo que él ya estaba haciendo. Él ya estaba llevando la verdad del Eterno, porque había un soldado que también era como él, piadoso y devoto. Entonces era un hombre de mucha acción, de mucho amor del Eterno, donde no podía quedarse sin que un solo día pudiese hacer la voluntad del Eterno. Eso vemos el corazón de Cornelio. Y dice, al día siguiente, en el verso 9, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Vamos a dejarlo hasta ahí. La hora sexta, en este caso dice que la hora del mediodía, pero en otras Biblias dice la hora sexta. No sé si en alguna de sus Biblias dice eso. La hora sexta, ¿sí? ¿En la tuya? Habla
habla de la gracia de Dios. ¿Qué iba a venir a la casa de Cornelio? La gracia. ¿A través de quién? De Pedro, pero la gracia de quién? De Yeshua. La gracia de Yeshua HaMashiach. Dice que Pedro estaba hambriento de una experiencia de Yahweh. Él no solamente estaba hambriento físicamente, sino estaba hambriento de una experiencia con el Eterno. Y dice que cayó un trance sobre él, un éxtasis. Y eso nos habla de una experiencia gozosa que afecta la esencia de una persona. Yahweh la envió a él y él vio los cielos abiertos y descendiendo. Dice que está hablando de un lienzo, ¿cierto? Y algo que aprendíamos hace 8 días también, que mi esposo lo agregaba a lo que estábamos aprendiendo. Y este lienzo, que lo leíamos en Números 15, 37, 41, para que usted lo apunte, de pronto las personas que no estuvieron hace 8 días. Números 15, 37, 41 habla con respecto de una prenda de vestir. ¿Que usa quién? Los israelitas, ¿cierto? Que es el manto de oración, que tiene 4 puntas y esas 4 puntas tienen como unos flequillos. ¿Esos flequillos representan qué? Las 613 leyes, mandamientos, estatutos, preceptos de Dios. Y hace que cada hombre que se ponga esta prenda, ¿sí?, recuerde constantemente de que tiene que guardar los mandamientos. Es como, no sé si ustedes de pronto han visto o algunos de ustedes lo usaron, los zip-zip que cuelgan en las 4 puntas del pantalón del hombre. Eso le recuerda, porque es que todos tenemos la obligación de cumplir mandamientos. Esto no es solamente el varón, pero el varón es el que tiene el deber mayor de llevar a obediencia a su familia, a sus hijos. El varón tiene algo muy especial que Dios le ha entregado, y es una autoridad. Cuando este varón se sujeta a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando este varón es piadoso del Eterno, le entrega una autoridad que de usted depende, señores que están acá, que de ustedes dependen de que su familia espiritualmente se levante o no se levante, de que crezcan y avancen o se estanquen. Depende del varón, porque el padre le habla ¿a quién? Primero a la cabeza, al varón. El padre también le habla a la mujer. Acá no somos que las mujeres a un lado, no, sino que el padre también le habla a los dos, pero primero le habla al varón para una respuesta tan especial. En este caso estamos viendo la vida de Cornelio, ¿no? Entonces decía que esta prenda de vestir tenía 4 puntas, donde ellos cogían esas puntas y decían, son los mandamientos, no puedo pecar, ¿cierto? Y entonces, como recuerda los mandamientos, se abstiene de pecar. Entonces dice que estaba hablando de una prenda de vestir que estaba sujeta a las 4 puntas. Normalmente en este tiempo se conoce como talit o manto de oración, una prenda de 4 esquinas que tiene el propósito de referirse a los mandamientos del Eterno. Dice que el padre estaba usando un recurso para explicar algo muy maravilloso y muy importante en este pasaje sobre el reino del Eterno, que no se trataba ni de comida ni de bebida, sino algo mucho más profundo. Algo que a nosotros nos direcciona a la voluntad del Eterno, ¿qué es? Que nos lleva a hacer la voluntad del Padre. La Torá, a través de los mandamientos. Cuando yo cumplo mandamientos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Claro que sí, estoy haciendo la voluntad del Eterno. Entonces, si nosotros, algo que aprendíamos, y es que si nosotros no nos agarramos a ese manto, a esos mandamientos del Eterno, entonces no va a poder ver salvación en nuestra vida, porque a través de la palabra, a través de la Torah, es que conocemos a Dios, que conocemos a Yeshua, que conocemos su propósito. Y si yo no me aferro en obediencia a esos mandamientos, y ahorita vamos a verlo a través de lo que el siervo nos enseñaba hace 8 días, y vamos a ir a Lucas
Lucas. Pásale agua al Señor. Ya les digo. Si me ayudan por ahí a mirarlo. Listo. Lucas 8, del 40 en adelante. Y vamos a ver ese acontecimiento tan especial que aprendíamos y tiene que ver con este texto que estábamos hablando, de lo que esta mujer recibió sanidad a través de una acción que ella hizo, pero a través de algo que había en su corazón. Entonces, vamos a ver del verso 40 en adelante. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Yeshua porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Yeshua mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Yeshua iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Yeshua por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Estamos hablando de esos mismos que estamos hablando ahorita, que lo que el Padre le mostraba a Pedro, de este manto que normalmente usaban los israelitas, la túnica de oración o el talib, donde venían estos flecos. Entonces dice que esta mujer le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Yeshua. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Yeshua dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Yeshua. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Yeshua, tu fe te ha sanado, ve en Shalom. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Bueno, entonces, ¿qué vimos? La fe de una mujer, ¿cierto?, que entendió que si ella hacía un acto de obediencia, o que si ella se volvía nuevamente a la Torá, se volvía nuevamente a los mandamientos, iba a ocurrir algo que fue inmediato en ella. ¿Y fue una qué? Una sanidad. Ni siquiera nadie le dijo: sea sana, sino solamente con la obediencia de ella y a través de sujetarse a los mandamientos y atesorar esta palabra en su vida, dijo: yo me vuelvo de mis malos caminos. Ahí no sabemos de pronto su condición, cómo era ella, de rebeldía, su condición de pronto de que no obedecía a los mandamientos de Dios, o que se había alejado del Padre, o que solamente estaba cumpliendo las cosas religiosamente. Pero el mismo Padre se le reveló en ese momento y le dijo: si vuelves nuevamente a la Torá, si te tomas, si entregas tu vida al Eterno y cumples sus mandamientos, voy a traer en ti sanidad. Y eso era lo que iba a pasar en la vida de Cornelio, su familia y todo lo que lo rodeaban. Y era de que él tenía el anhelo de servir, ¿cierto? Ahí decía la escritura, tenía el anhelo de servir, de que algo sucediera con su familia, que viera la revelación completa en medio de su vida, pero algo que tenía él, y es que se aferró a la Torá, se aferró a los mandamientos. Entonces dice que el Padre usó este recurso para explicar algo muy importante que Pedro tenía que entender, ¿cierto?
Y este pasaje nos entrega un mensaje sobre el reino que iba a venir, sobre la vida del reino de Yahweh, sobre la vida de esta persona. Dice el verso 12. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Yahweh lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Algo que aprendíamos hace 8 días y era que no sé específicamente significaba era matar, sino sacrificar. ¿Qué tenía que hacer? Un ritual en ese momento, ¿cierto? La intención aquí era matar al animal, pero no de una forma cualquiera, sino ritualmente aceptable delante del Eterno, como lo hace una persona que realiza el sacrificio al Eterno. Solo ciertas personas que han sido comisionadas, aprobadas, eran capacitadas de ofrecer sacrificios, de los cuales se llamaban Kohen. Algo que aprendíamos era de que todos podían hacer sacrificios en el Mishkan. ¿Quiénes eran los enviados y escogidos? Los levitas, ¿cierto? Eran los únicos que estaban autorizados y aprobados por Dios para hacer algo, y era presentar una ofrenda delante del Padre. Las personas traían su sacrificio, las personas traían su ofrenda y decía: esta ofrenda por la culpa de tal. Una harina de pan, una harina, bueno, lo que nos enseña el Levítico. Entonces, de acuerdo al pecado que habían hecho. Entonces iban y se los presentaban a los sacerdotes, iban al lugar de donde estaba la presencia del Eterno, que era el Mishkan, ¿cierto? Que era el lugar de reunión, o el lugar donde habitaba la presencia del Eterno. Entonces lo recibían los sacerdotes levitas y preparaban ese animal, o preparaban eso para poderlo presentar delante del Eterno. En este caso, estábamos mirando de que Pedro le decía: yo no tengo esa autoridad, yo no tengo esa aprobación por parte de Dios, porque yo no soy un levita. Y él no lo podía hacer, ¿cierto? Pero esto iba mucho más allá de lo que el Padre le quería enseñar a Pedro, ¿cierto? De que, dice, cuando le demanda a Pedro, actúa como un sacerdote. Pero Pedro, Simón, no pertenecía a esta familia. Él no está autorizado para hacer estas cosas, y el Padre le dijo: sacrifica y come. Entonces dice Pedro: nunca, Señor, porque nada nada ha entrado en mi boca, nada ha entrado, ¿cierto? Nada de estas cosas inmundas. En este caso estábamos hablando de algo que era común y algo inmundo. Aprendíamos que común se refiere a un animal que en esencia no es kosher o no es santo, como es lo que, como un cerdo, como un puerco. Algo inmundo nos habla de uno que sí es apto, pero por variedad de razones no se puede ofrecer al Eterno, porque ¿qué tenía? Defectos, ¿cierto? Una pata rota, la rotura de su piel, no lo podía entregar a él. Y por eso él le decía: no, algo inmundo no entraba en mí. Yo no presentaba eso, algo que es común, algo que es inmundo, yo no te lo puedo presentar. Porque ¿qué pasaba cuando las personas entregaban un sacrificio que no fuera? Moría. El Padre no aceptaba eso. El Padre no aceptaba un sacrificio. Pues pequé, presentemos el cordero el más feo. El cordero que esté defectuoso. El cordero que tenga la pata rota, el cordero que tenga el ojo tuerto. Sino tenía que presentar algo que le doliera, algo que le costara, decir, para que entendiera el dolor del pecado. En ese caso, ahorita nosotros no entregamos eso, ¿no? Ya hubiéramos entregado a Rosalba allá arriba. Sino que nosotros ya no entregamos eso, porque bendito nuestro Padre puso algo muy maravilloso, alguien muy maravilloso, que fue nuestro Yeshua,
el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y el que nos limpia completamente. En este caso solamente este sacrificio cubría el pecado, pero no lo quitaba. Cuando Yeshua pagó el precio en el madero, Él sí quitó el pecado. Y ya nosotros fuimos libres de esa culpa, ¿cierto? Pero ya no se podían volver a hacer sacrificios porque dice que Él es el único sacrificio vivo, ¿cierto? Él es el único sacrificio que el Padre aceptó para quitar la culpa de todo el mundo. Entonces cuando se entregaba un sacrificio que no fuera acepto delante del Eterno, el Padre no aceptaba eso. Acuérdese del sacrificio, de la ofrenda que entregó Caín y entregó Abel. Caín, ¿qué entregó? Lo que le sobraba, ¿cierto? En cambio, él entregó todo lo que le sobraba. Pero el Padre dice, no estoy aceptando correctamente esa ofrenda. Él me la puede estar trayendo, pero esa ofrenda no es acepta. Primero por el corazón de él, porque él estaba entregando lo que quisiera, y además que tenía algo que estaba en contra de su hermano. Por eso no fue acepta. Lo hago entre paréntesis porque esto acarrió muerte, ¿cierto? El entregar cosas o el hacer cosas que el Padre no nos ha mandado, esto acarrea juicio y muerte. Y eso también lo vemos en Reyes o en Crónicas, cuando David o cuando se pusieron a hacer un censo que no les correspondía hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué vino? Mortandad. ¿Por qué? Por una desobediencia. Y uno, ay, pero Señor, era un censo normal. ¿Y el Padre lo mandó? No. Entonces, cuando el Padre no manda hacer algo, entonces uno tiene que cuidarse. En este caso, bueno, Pedro le estaba diciendo, no, Señor, yo no como nada de eso inmundo, no voy a hacer un sacrificio que no lo debo hacer ni nada. Entonces, Pedro le dijo, el Padre le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el Padre estaba hablando de almas, ¿cierto? De personas. Aquí no está hablando de animales, ni que él matara y cogiera los animales, ni nada. Él estaba hablando de que la verdad del Mashiach, de lo que él predicaba y de lo que le entregaba al pueblo de Israel, también tenía que irse a entregar a otros. Pedro fue el primero que Dios usó para llevar la palabra a los gentiles, ¿sí? Ya después usó una persona muy maravillosa y muy especial, que fue Pablo, ¿cierto? Que él fue encomendado solamente para los gentiles. Entonces, sigamos leyendo. Dice, no llames algo impuro si Yahweh lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, repetidamente, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Entonces, hubo una revelación. Cuando habla del número 3 o 3 veces, habla de revelación. El Padre estaba haciendo en ese momento, reafirmando el llamado al pueblo de Israel. Y también les estaba enseñando a que no debían rechazar ni llamar inmundo a una persona que el Padre había escogido para salvación. El propósito del pueblo de Israel o de los hijos de Israel era traer a los gentiles y enseñarles la verdad. Dice que cuando esto ocurrió 3 veces, o esta visión, o esto que sucedió, era porque iba a pasar algo, revelar algo, libertar del pecado, y este mensaje era para todos los pueblos en libertad de condiciones. Entonces, ¿qué iba a traer? Iba a revelar algo y iba a traer libertad de pecado. Cuando llega Yeshua, por eso yo empecé hablando y diciendo, qué pasa o qué sucede cuando Yeshua viene a la vida de una persona. Cuando el Padre se le revela a una persona, al corazón, nunca más volvemos a ser los mismos. Es algo que usted no sabe cómo acontece, pero que su vida cambia de una manera impresionante, que Dios va a ir transformando, ¿no? Pero que ya usted tiene esa necesidad y usted va a decir, ya no puedo dejar de escuchar la Escritura, no puedo dejar de adorar el Eterno, no puedo dejar de seguir al Padre, no lo puedo hacer, porque esta es como su necesidad, es una necesidad como cuando usted respira, es una necesidad como cuando usted come, es una necesidad cuando usted bebe agua, es una necesidad en medio de su alma y de su espíritu que pasa en su vida.
Entonces en ellos iba a traer libertad de pecado. ¿Quién es el único que nos puede librar o libertar? Yeshua, no más. Él es el que nos puede libertar, nos puede dar la libertad que nosotros necesitamos. ¿Y necesitamos libertad o ya venimos libres del mundo? Porque venimos con opresión, venimos con cadenas, venimos con cadenas en nuestras manos, cadenas en nuestra mente, cadenas en nuestro corazón. Venimos cargando con muchas cosas y venimos cautivos del pecado, cautivos del odio, cautivos del resentimiento, frustrados, deprimidos. Eso es cautividad. Cuando hay depresión, cuando hay frustración, cuando hay odio, cuando hay resentimiento, eso es una cautividad en el alma. Y aunque tú lo veas normal, que tú puedas caminar normal, tú te sientes cansado, tú te sientes agobiado, tú dices, no tengo sentido en mi vida. Me levanto todos los días, hago lo mismo, pero nada sucede en mí. No pasa absolutamente nada. Me siento como sin ganas de hacer las cosas. Me siento como si esto no valiera la pena. No he construido nada. Frustración en medio de la vida. Y es por eso, porque hay cautividad y porque está oprimido a través del pecado. Pero cuando venimos a Yeshua, es como si Él quitara todo eso de nuestra vida. Cuando está el anhelo del corazón, el anhelo de decir, ya no quiero vivir, yo no sé, Dios, haz algo nuevo, porque estoy cansado de lo mismo. Entonces el Padre hace algo que es algo que lo que nosotros hemos visto, lo sobrenatural, lo que un hombre no puede hacer. Mi libertad o la libertad que yo necesito en mi mente, en mi alma, no me la puede dar una persona, me la da Yahweh, a través de su palabra, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y la verdad la encontramos en la Escritura, y a través de ese encuentro con Dios, a través de ese encuentro con Yeshua, en donde Él trae libertad a nosotros. ¿Qué pasaría si yo le pongo a usted 3 maletas llenas de muchas piedras y usted se va caminando de aquí a la Nueva Jerusalén a Pastoreros? Rico, si normalmente uno se va ligerito, ¿cierto? ¿Cuánto será con un peso? Y eso es lo que muchas veces cargamos en el alma. Muchos pesos del pasado, desde niños, desde la infancia hemos cargado muchos pesos que no hemos podido soltar. Y yo creo que hoy es una mañana muy hermosa y muy especial, donde sé que Dios va a traer libertad de muchas cosas que de pronto nosotros no hemos sacado de nuestra vida y que todavía sigue siendo un peso. Un peso como la culpabilidad. Eso es un peso en el alma muy fuerte. La culpabilidad. Por algo de que tú tenías que haber hecho y no hiciste. O por algo que tú hiciste y no te has perdonado. O por algo que te culparon y eso te tiene en una culpabilidad. Que por culpa tuya está la condición así. Que por culpa tuya tu familia está así. Que por culpa tuya. Y eso es algo que tú y el Eterno lo pueden hacer. Sacar todo lo que hay en medio de tu vida, que aún todavía te está oprimiendo, que está trayendo cargas en medio de tu vida, en donde Yahweh quiere traer libertad. Entonces, ¿qué iba a pasar con Cornelio? Iba a traer esa plena libertad en medio de su familia, en medio de su vida. Dice, continuemos el verso 17. Pedro quedó muy desconcertado, o dice que quedó muy confundido dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que él vio. Y dice, justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado.
Entonces dice, en otra versión dice, no contiendas ni discutas con ellos, sino ve confiadamente. El propósito de lo que estábamos leyendo, lo que quiere el Eterno a través de lo que el precio que pagó el Mashiach y de la verdad del Mashiach, del Evangelio, es que fuera para los judíos y para los gentiles. Y lo que quiere hacer el Eterno es que se conviertan en uno solo. No podemos decir allá los judíos, allá los gentiles, allá los de Suacha, allá los de Paipa, allá los de X tierra y allá los de X tierra, allá los de arriba, acá los de abajo. El Padre es uno solo. Y eso es algo que yo le enseñaba a los muchachos y a los jóvenes. Nosotros somos uno solo. Nosotros no podemos decir, los muchachos de allá y los muchachos del otro lado. No, somos uno solo. Porque ¿qué ha pasado cuando se crea esta división en el corazón y en la mente? Empiezan a haber, ¿qué? Rencillas. Porque muchas personas, o la mayoría de los, o lo que está pasando en Ucrania, Rusia y Ucrania, guerra, ¿cierto? Por diferencias, porque no se soportan, porque no se comprenden, porque no se entienden, ¿no? Esto va mucho más allá, ¿no? Pero dentro del mismo pueblo de Dios, bueno, los de afuera del mundo se odian, los que no conocen del Padre, pero nosotros que conocemos del Eterno, tiene que haber una unidad a través del amor de Dios, a través del amor de Yeshua. En este caso, el Padre lo que le estaba demandando a Pedro es que esto no sucediera, sino que la salvación era para todos. Por eso es que tristemente vemos que algunas personas, no todos nuestros hermanos judíos, aborrecen al gentil o aborrecen la persona que no es de su propio pueblo, ¿sí? Son regionalistas, son solamente los judíos o solamente los de Israel y ya. Pero el Padre no ha querido eso. Y por eso Yeshua es tan maravilloso, y algo que Mafe nos enseñaba a través de la enseñanza de Hechos, y es que Yeshua hacía todo lo contrario. Yeshua dijo, me voy a ir para donde los samaritanos. Y los discípulos le decían, no, pero ¿qué vamos a ir a hacer por allá? Si los samaritanos son así, son así. Y Yeshua tenía que cortar esa división. Tenía que quebrantar esa división, porque el Padre no vino a eso, sino a unificar un pueblo. Y eso es lo que el Padre está haciendo en medio de este tiempo. Está trayendo al pueblo esparcido en medio de las naciones a unirse juntamente con el pueblo judío, o el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, y ser uno. Y usted lo va a escribir, pero lo va a leer en su casa, Ezequiel 37. Ezequiel 37, desde el verso 15 hasta el 28. Y se llama la reunificación de Israel y de Judá. Entonces el Padre estaba demandando a Pedro que el propósito de la obra redentora de Yeshua era llevar la verdad y la palabra y la libertad al pueblo judío y al pueblo gentil. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice el verso 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Dice que Pedro había sido comisionado, el primero que inició este proceso de extender el evangelio a los gentiles. Para que fuera, ¿qué? Un siervo que fuese a los gentiles, quien el judaísmo los miraba y los tenía como inmundos. Estas leyes, ¿de quién fueron? De que no se podían juntar el uno con el otro. De los hombres. Porque Dios nunca ha permitido o nunca nos ha direccionado como un ley, un mandato, solamente los judíos, con los judíos, a no ser de que se unificaran para traer hijos, ¿no? Eso era diferente.
de que los creyentes con los creyentes o el mismo pueblo hebreo con el mismo pueblo hebreo, para que no hubiera un yugo desigual, que esto no va aquí al tema, ¿sí? Pero en el caso de lo que ellos estaban diciendo era de que el judaísmo miraba a los demás como inmundos, como no merecedores de la gracia a través de Yeshua. Entonces el deseo de Yahweh era que todos lleguen al arrepentimiento, que se vuelvan de su maldad y encuentren salvación, por medio de la única fuente de salvación. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Dice que algunos de los creyentes en Jope partieron con él, lo acompañaron a esta hermosa e importante misión. Y vamos a leer dónde dice eso. Dice el verso 23. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar esa noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos en Jope. Esos hermanos también querían participar de lo que iba a suceder, porque para ellos era algo totalmente nuevo, algo que nunca habían hecho, algo que tenía que romper los esquemas religiosos, que tenía que romper la estructura de los seres humanos, que tenía que romper las leyes del ser humano, algo que se iba a salir, mejor dicho, de control, por así llamarlo, o algo que iba a ser, ¿qué pasó? Si es que Pedro solamente estaba acá, ¿por qué ahora está allá? ¿Cierto? Entonces dice que algunos creyentes en Jope partieron con él, lo acompañaron en esta importante misión. Cesarea era como una pequeña Roma. Cornelio reunió a sus parientes y conocidos en ese lugar. Los convocó ya que llegaría el mensaje de parte del Eterno para sus vidas y los invitó a escuchar este mensaje. Vamos a seguir leyendo. Dice el 24. Llegaron a Cesarea. ¿Qué era Cesarea? Una pequeña Roma. Eso, muy bien. Una pequeña Roma. Dice que al día siguiente llegaron. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío, pero ¿leyes cuáles? Humanas. Que un hombre judío se relacione con gentiles, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Mire lo que el Padre sigue haciendo con el siervo. Uno a veces cree, y eso es para guardarnos el corazón el Eterno, y uno cree que ya por llevar muchos años o por llevar mucho tiempo, ya Dios nos sigue cambiando muchas cosas en nosotros, o que ya lo que cambió ya es suficiente. Pero entre más el Padre nos enseñe, entre más el Padre nos entregue, más el Padre nos va a seguir exhortando, o nos va a seguir exigiendo. Porque Dios necesita cada día una perfección en nosotros. Acuérdese que la perfección o el ser santo no quiere decir que usted no cometa errores, ¿cierto? Porque todavía estamos bajo una naturaleza caída, bajo un cuerpo mortal que comete errores. Pero el Padre quiere cada día llevarnos algo que Él nos enseñaba a llegar a la estatura de ese varón perfecto, llegar al conocimiento, a la plenitud. Dice, la excelencia del conocimiento de la plenitud de Yahweh. Nos quiere llevar mucho más allá. Entonces por eso Pedro todavía seguía siendo formadito, ¿no? Todavía necesitaba Dios cambiar. Y esto nos lo enseña a todos, porque a veces dice, el mensaje solamente es para las personas que hasta ahorita están llegando, o solamente hasta los que hasta ahorita están aprendiendo. Pero el mensaje es para todos nosotros, desde los que estamos aquí hasta los nuevitos que hoy llegaron. Entonces, dice, Cornelio reunió a sus parientes y conocidos en ese lugar, los convocó ya que llegaría el mensaje de parte del Eterno para sus vidas. Los invitó a escuchar este mensaje. ¿El mensaje de la verdad se comparte con otros? Claro que sí.
Y eso era lo que hacía Cornelio. El Padre anhela que nosotros seamos como esos Cornelios, ¿sabe? Que no solamente sea para nosotros, porque fácilmente si él fuera egoísta, hubiera dicho que el mensaje sea para mí. Pero cuando la verdad o cuando hay algo que va a cambiar la vida de una persona, eso se comparte y eso se lleva a otros. Y eso es lo que el Padre nos está exigiendo y nos está demandando en estos tiempos. Ese era el propósito, el que el mensaje se compartiera con los demás. Cornelio se levantó en señal de respeto, cayendo sobre sus pies y lo adoró, ¿cierto? A Pedro. Él estaba tan emocionado que en medio de esto, aún él no sabía que esto no se debía hacer, ¿cierto? Ahí fue cuando Pedro dijo, no, levántate porque yo soy igual que tú. Pero había algo tan hermoso en el corazón de Cornelio, y es que respetaba sabía quién era el siervo. Y en acción de honra, se postró delante de él. Pero eso no se puede hacer. Pero vamos a ver, es el corazón de Cornelio. Un corazón de honra, un corazón de sujeción, un corazón de respeto, que es lo que siempre debemos nosotros tener delante del Padre y delante de las personas que el Eterno ha establecido, a todos los que el Padre nos ha permitido tener a nuestro alrededor. Entonces dice que lo que Pedro dijo no está en la Torá, ni dice que no se puede juntarse con personas gentiles. Esto era una ley rabínica, ley de hombres judíos. Esto no estaba en la Torá, esto no estaba escrito en la Torá. Por eso él dice, a mí se me prohíbe juntarme con gentiles y ni siquiera puedo entrar a la casa de ellos. Pero eso era una ley de hombre donde el Padre necesitaba quebrantar esas leyes de hombres, que lo que traen es división. Esas leyes puestas por hombres traen división en medio del pueblo de Dios. Por eso es que todavía hay muchas cosas que dividen de pueblo a pueblo. Por esas cosas que, por esas desigualdades o por ese racismo que hay. Entonces, continuamos. Este mensaje que iba a recibir fue gracias a Cornelio por el compromiso que él tenía en la oración. Él tenía el deseo de caminar con Yahweh, oraba para conocer más al Eterno y ser obediente. Mire lo que hace la devoción de cada uno de nosotros. Y es que la misericordia y la revelación y el poder del Padre se extienda a favor de otros. Y uno dice, pero Señor, ¿yo qué hago orar tanto, ayunar tanto, pagar el precio, si no estoy viendo nada? Cuando eso que tú estás haciendo, en algún momento lo que tú estás haciendo, lo puede estar recibiendo tu generación, las personas que no han llegado por tu oración. Entonces, ¿vale la pena todo lo que estamos haciendo por el Padre? Claro que sí. Dice que el llevar la palabra a esas familias y a esas personas que hay fue gracias a una persona. Fue gracias a Cornelio, que dice que fue el que se comprometió con la oración a caminar con el Eterno para que llegara a su familia. Y yo soy testiga de eso. Porque gracias a la devoción, a la fe, a la oración, al compromiso, hoy veo a mi esposo y veo mis hijas. Y aparte veo mis suegros, que están en proceso de formación, ¿cierto? Pero que salieron de una religión, como la religión del catolicismo, a conocer la verdad del Eterno. ¿Sí? No otra religión, porque nosotros no somos religión. Nosotros somos pueblo de Israel que nos regimos bajo la Torá del Eterno. Entonces, el Padre no creó religión, no creó denominaciones, Él creó un solo pueblo. Cuando nosotros leemos la escritura de principio hasta el final, habla ¿de quién? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. De principio, bueno, desde que se fundó el que fuesen llamado pueblo, hasta el final es un pueblo de Israel, un solo pueblo. Ahí no dice, y yo vendré por Pepito, por Juanita, por de tal y tal denominación. No, porque lo que ha hecho la religión es traer separación, división, contiendas. Y Dios nunca mandó a que cada uno hiciera su religión,
adorara como quisiera Dios, sino como dice la palabra. Y entonces la gente dice, no, es que es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Porque si fuera el mismo Dios, tú obedecerías los mandamientos del Eterno. Pero es que yo amo a Dios a mi manera. Y el Padre no nos dice, ámenme como ustedes quieran, como a ustedes les parezca, sino como dice la Escritura. No como yo le estoy diciendo a María Fernanda, sino como dice la Escritura. Como a Dios le gusta que le amemos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo amar al Eterno? Guardando los mandamientos del Padre. Entonces, gracias a lo que tú hoy estás haciendo, al precio que tú estás pagando hoy, a futuro te vas a dar cuenta que todo en el Eterno vale la pena. Que nada es en vano. Que el sacrificio que tú estás haciendo hoy, sacrificio vivo, agradable para el Padre, no va a ser en vano, ni Dios no lo está viendo. Dios está viendo todo. El Padre está viendo que tú estás pagando un precio, que estás renunciando a muchas cosas, que estás dejando de ser así, estás dejando de ser así, que ya no piensas así, que por amor a Dios. Y más adelante te vas a gozar y te vas a dar cuenta que tu generación, el precio que tú pagaste, tu generación lo va a recibir. Tus hijos, tu familia, tus suegros, tus parientes, tus hermanos, tus tíos, el que el Padre quiera tener misericordia, ¿no? Pero gracias a eso, a la obediencia, el Padre está haciendo que otros también conozcan de Dios. Entonces, no tengas en poco cuando tú oras, no tengas en poco cuando tú ayunas, no tengas en poco cuando tú vengas a este lugar a conocer de la verdad de Dios. No tengas en poco nada, porque te vas a dar cuenta que todo lo que el Padre te está demandando hacer, pero ¿por qué no tengo Pepito a mi lado? Mejor los dos caminamos juntos. Y el Padre a veces lo manda a uno solito a la guerra. Va a conquistar solo y después le mando ayuda. En mi caso pasó así. Yo conozco el Eterno hace ya 12 años. Conozco del Padre. Y yo quería que mi esposo estuviera ahí. Que estuviera ahí conmigo. Yo iba a la iglesia y yo veía parejitas así. Yo veía sus familias y yo también quiero que él esté acá. Y a las malas quería que él estuviera ahí. Y él era más renuente y decía, no quiero esa iglesia. Y un día el Padre me dijo, o me enseñaba, primero que tenía que soltarlo, porque Dios es el que convence, no la persona. Dios es el que trae convencimiento a tu espíritu y a tu corazón, no una persona. Y yo no lo iba a traer a él a las malas, ni que entendiera garrotazos, ni ponerle la Biblia en la cabeza, sino que el mismo Padre lo convencería en su corazón, en su tiempo, no en mi tiempo. Pero Dios sabía que tenía que hacer primero conmigo. ¿Por qué? Porque de pronto yo era el chicharrón más grande. Y uno dice, no, es que de pronto Él es el que es así, es así. Y el Padre dice, es que primero voy a tratar contigo. Porque tú eres orgullosa, porque tú eres así, porque tú eres así. Y te voy a quebrantar primero a ti, te voy a procesar a ti. Y después Él vendrá en el tiempo. Y entonces uno dice, no, pero ¿por qué me hiciste el llamado a mí? Porque primero Dios quiere hacer contigo. No porque tú fuiste el primero en obedecer, no. Porque el Padre sabía que tenía que traerte primero a ti, formarte a ti, cambiar tu mente, tu corazón, tu alma, todo lo que tú tenías, para que ahí sí llegara al corazón de este siervo. Y eso fue lo que hizo el Eterno. Entonces, sí vale la pena. Y yo aquí lo creo con todo mi corazón porque lo veo. Sí vale la pena de que el precio que tú estás pagando, muchos puedan conocer del Eterno y se puedan enamorar del Padre. ¿Qué pasaría si yo me hubiera cansado y hubiera desobedecido? Pues Él diría, el Dios ese, que ella le sirve, pues yo me puedo burlar cuando se me dé la voluntad. Y puedo decir que es un Dios que no tiene poder, es un Dios que no hace nada y es un Dios que no puede con nada. Porque mírela a ella. Entonces, si yo hubiese sido una burladora de Dios, y si yo no me hubiese comprometido ni consagrado a mi Padre,
pues no hubiera pasado nada. O si me hubiera apartado, peor, me hubiera destruido peor y se hubiera destruido toda mi familia. Entonces mira que el compromiso con el Padre sí vale la pena. El sacrificio que tú estás haciendo sí vale la pena. Dios está viendo tus lágrimas. Dios está viendo tu oración. Dios está viendo todo eso. Y el Padre va a traer recompensa. Y no solo porque tú veas a esa persona que tú quieres ver ahí en los caminos del Padre, sino porque Él los atrae con misericordia. Cuando nosotros nos enfocamos primeramente en mirar al Eterno, en caminar con Dios, no por un milagro, no para que me cumpla un capricho, no para que si voy a la iglesia voy a conseguir trabajo, si voy a la iglesia me voy a sanar, si voy a la iglesia entonces de pronto mi esposa viene y eso es lo que yo quiero, o mi esposo viene y eso es lo que yo quiero. Pero si tú empiezas a caminar porque le amas a Él, porque quieres servirle a Él, y eso era lo que tenía Cornelio, él quería servirle a Dios, él quería obedecer a Dios, pero él no estaba pensando en que estoy acá para que todos estos 999 se conviertan, sino porque él amaba completamente al Padre. Y eso es lo que quiere el Eterno. Y Dios se encargaría de esos 999 de rescatar a los que Él quisiera. De pronto a la mitad, de pronto al 10%, de pronto a 4%, de pronto a 10%, a los que Él quisiera. Porque de las almas se encarga el Padre. Dice que Cornelio era un hombre listo para obedecer. Yahweh no nos mostrará su revelación, no nos va a dar su sabiduría de manera tan poderosa en nuestra vida si no estamos anhelando obedecer a su revelación. Y eso fue lo que hizo Cornelio. La primera característica que podemos ver en este hombre es una obediencia. Una obediencia porque ahí sí Dios le iba a entregar sabiduría, iba a haber algo poderoso en su vida y porque él estaba anhelando su revelación en él. No solo él lo anhelaba, sino que todos los que se habían reunido también lo estaban anhelando, por ver esa pasión y esa devoción que esa persona tenía. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona apasionada y enamorada por algo? ¿Eso se contagia? Eso se contagia. Pero ¿qué pasaría si pasan unas personas acá? No sé, X personas. Y ustedes salen de este lugar con cara de limón y con cara de revólver y aburridos. ¿Qué van a decir? No, qué pereza esa iglesia, ¿no? Se contagia, usted va y contagia de esa actitud, de ese corazón, de esa cara de limón. Eso se contagia. Pero si usted sale de este lugar lleno de lo que el Padre nos está entregando hoy, de su presencia, de su revelación, de su amor, de su misericordia, de su libertad, de todo lo que el Eterno está haciendo en este lugar, pues eso usted lo va a transmitir afuera. A la persona del pan, cuando usted se va a sentar a tomarse un café, cuando usted va a ir a almorzar, a cualquier persona. El Padre lo contagia de eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir con cara de limón? No. ¿O va a contagiar a las personas? Del amor del Eterno. ¿Listo? Entonces, verso 34. Porque ahí ya cuenta, anteriormente él cuenta qué fue lo que sucedió. Si quieren lo leamos. Vamos a ir al verso 29. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora dígame por qué enviaron a mí. Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Y Yahweh ha tomado en cuenta tus donativas para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón el curtidor, que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Yahweh, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Yahweh por medio de Yeshua, quien es el Adón de todo.
Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Yeshua anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Yahweh lo resucitó al tercer día. Después Yahweh permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quien Yahweh había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Yeshua es a quien Yahweh designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mensaje maravilloso, ¿cierto? Les está mostrando todo el propósito del cual el Padre había enviado a Yeshua. Todo lo que tuvo que suceder, todo lo que tuvo que pasar Yeshua, el ministerio de Yeshua, la muerte en el madero, para que todos estuvieran hoy conociendo de la verdad y siendo testimonios del poder de la resurrección del Mashiach en medio de las vidas de ellos. Y dice ahí que les fueron llenados también de ese poder también a ellos. Dice, donde hay gente que esté reunida y estén interesados en participar en la voluntad del Eterno y ser parte del reino de Yahweh, ¿el Padre se moverá? El Padre se moverá. El Espíritu de Yahweh se moverá. Por eso es que es tan importante cuando nosotros estamos en un lugar, en el caso en la casa del Eterno, todos anhelando lo mismo, porque algo el Padre va a hacer. Y el Padre se glorificará y se moverá en medio de un lugar donde todos están anhelando lo mismo, donde todos están anhelando la manifestación de Yahweh, donde todos están anhelando el poder de Dios, donde todos están anhelando la voluntad del Eterno. Y aún en la palabra dice, donde hay 1, 2 o 3 en mi nombre reunidos, ahí hay libertad, ¿cierto? Entonces, el Padre se iba a mover en medio de ese lugar. Yeshua el Mesías no solo era para los judíos, era de todos. El mensaje de Pedro fue la proclamación de que Yeshua es nuestro Redentor, quien transformaría los pecados de Jacob. Un mensaje de salvación iba a traer, sobre los hijos de los hijos se iba a extender esta salvación. Un mensaje maravilloso, ¿cierto? Un mensaje especial que diga, lo que hoy Yahweh está haciendo contigo, te lo voy a extender a tu generación y a tu generación. Y la salvación que estoy haciendo contigo también va a ser para tus hijos y tus nietos. ¿Eso no es maravilloso? Eso es maravilloso y especial. Porque ¿qué es lo que uno ama? Su generación, ¿cierto? ¿Y usted anhela que su generación se pierda? ¿Se condene? ¿No conozca de Dios? ¿Se pierda el nombre del Eterno? ¿Y que sus nietos conozcan del Padre? Claro que sí. Entonces, esto era un mensaje de mucho poder de lo que estaba sucediendo, porque ellos estaban recibiendo que venía la redención sobre ellos, que iba a haber salvación sobre ellos, y sobre todo no sobre ellos, sino sobre sus generaciones, sobre sus hijos se iba a extender esa salvación. Por eso era tan importante de que todos estuvieran ahí, porque cuando viene algo, una revelación y el mover del Eterno, viene algo sobrenatural para futuro también. Ese mismo poder que tuvo Yeshua estaba disponible para todos nosotros por medio del Ruach HaKodesh. Él estaba diciendo, de la misma manera podemos tener la victoria sobre los espíritus inmundos y poner en libertad a aquellos que están afligidos. Ese fue el mensaje que estaba entregando Pedro. Ese poder que Yeshua le entregó, que fue lleno del poder del Espíritu Santo, también nos lo entregó a nosotros, ¿cierto? Y de esa misma manera, como vimos esa victoria tan maravillosa,
también lo vamos a tener nosotros sobre espíritus inmundos, porque eso era lo que hacían los discípulos, ¿cierto? Y poner en libertad a aquellos que estaban afligidos. ¿Solo con ellos o con nosotros? Con nosotros también. Entonces, Pedro, el mensaje de Pedro a ellos les estaba diciendo, la obra de redención de Dios se hace a través de él, de Yeshua HaMashiach. Si ustedes reconocen a Yeshua HaMashiach, van a mirar la redención de Dios, van a reconocer, van a recibir la redención del Padre, el que ustedes fuesen perdonados, libres del pecado, libres de la culpa, libres de todo lo que hemos hecho atrás. Cuando el Padre viene en la vida de un ser humano, hay algo muy especial que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Es hermoso cuando el Padre trae perdón de pecados. Claro, es hermoso, porque quizás usted atrás ha hecho muchas cosas que no le agradan al Eterno. Muchas cosas usted ha pecado con Dios, ha pecado con su familia, ha pecado con sus hijos, ha pecado con las personas que le rodean, y está usted o estamos sin el Mashiach, lejos, destituidos de la gloria del Eterno, de la salvación. Pero cuando nosotros reconocemos, tenemos un encuentro con el Padre, nacemos de nuevo, viene una nueva historia en nuestra vida, se corta en dos nuestra vida. ¿Su vida se ha cortado en dos? Luis, Antes y un después. ¿cierto? Nueva criatura es en el Mashiach, y eso es maravilloso. ¿Tu vida cómo era antes? No, Estefan. No a contexto, tranquila, ¿no? Vacías, sin Dios. Pues sí, muy diferente a lo que no es ahora. Cambia todo. Tu mente, tu alma, todo, y se refleja afuera. Hermosea el rostro cuando viene el amor del Eterno. A todos. Se refleja la santidad, se refleja el amor, se refleja todo. Que no lo encontramos en todo el mundo. Dice el verso 44. Mire ese mensaje poderoso que estaban entregando y que estaban recibiendo ellos. ¿Será que ellos lo recibieron correctamente? Vamos a leerlo. Verso 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Ruach HaKodesh descendió, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado a los gentiles. Por eso tenía que haber testigos, ¿no? Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Yahweh. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con él. En el espíritu, en el corazón de ellos, ¿entendieron el mensaje? Fueron llenos del Espíritu de Dios. Todos los que estaban allí. Porque fue tanto lo que impactó en su alma y en su espíritu que hubo arrepentimiento genuino, hubo convicción de pecado y hubo la llenura del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no puede venir a una persona que no se ha arrepentido, en una persona que no ha reconocido su pecado. El Espíritu Santo no puede venir allí, sino en una persona que ha reconocido y que dice, sí, Señor, tú eres mi camino, mi verdad, mi vida, yo sin ti no soy nada, anhelo de tu presencia y trae transformación a mi vida. Y yo quiero también de esa redención. Y eso fue lo que pasó con la vida de estos hombres. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando las palabras porque ellos creyeron. Mire lo importante que es creer. Porque el enemigo, lo que el enemigo quiere robarnos y quitarnos, ¿qué es? La fe. Dice que cuando venga el Mesías por segunda vez no hallará fe. Porque el enemigo lo que se quiere encargar es de quitarnos la fe. Y cuando no hay fe, no creemos en nada. Hay duda, hay incredulidad. Y así Dios no puede actuar.
Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Fe en nuestra vida para que podamos creer y confiar en lo que Dios me está diciendo a través de su escritura. Entonces dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos porque ellos creyeron en lo que Pedro les estaba diciendo a través de este mensaje. Dice, fue derramado, quiere decir que ocurrió en el pasado, pasó allí y continuará en el futuro. Eso fue derramado, está hablando de que, así como ocurrió en el pasado, con Yeshua, con sus discípulos, estaba pasando allí y continuaría en el futuro. Una persona que cree recibe al Espíritu Santo y segundo, un acto de testificar su obediencia es hacer la tevilá o es hacer el bautizo. No existe un camino de salvación para el judío y otro para el gentil. No hay una forma para que el judío reciba el Ruach HaKodesh y otra para que lo reciba el gentil. No hay mandamiento solo para los judíos y otro para los gentiles. Es para todos lo mismo, la misma manera, la misma forma. Por eso dice que ellos, los que iban con Pedro, quedaron tan maravillados que dijeron, ellos, los gentiles, también pueden recibir el Espíritu Santo como nosotros los judíos. En este momento para nosotros parece tonto eso, pero para ellos en ese momento era un acontecimiento muy maravilloso, porque ellos creían que solamente la salvación era para ellos. La salvación era para todos. El Espíritu Santo es para todos los que creen y obedecen, ¿no? No para el que no quiere nada con el Padre. Dios no está con todo el mundo. Dice, no, es que Dios está con todos, Dios nos ama a todos. No, Dios ama a los que le obedecen. Dios ama a sus hijos, a los que agradan, a los que le agradan. Dios está con los que están con Él. Entonces Dios no está en todo el mundo. Porque si Dios estuviera en todo el mundo, todos estarían obedeciendo la voluntad del Padre. Todos estarían obedeciendo los mandamientos del Eterno. Pero el Padre solamente está con los que aman su palabra, con los que obedecen sus mandamientos y los que están dispuestos a vivir una vida para Él. Ellos querían más, por eso Cornelio dijo y le pidió que se quedara más tiempo con ellos. Ellos querían más revelación, por lo tanto le pidieron que se quedara más tiempo y estaban ansiosos por conocer la revelación del Eterno. Y de aquí en nosotros, ¿quién está ansioso por seguir conociendo la verdad del Eterno? Amén, ¿cierto? Porque hasta el día de hoy es una parte, pero Dios siempre, todos los días, nos quiere revelar más de Él. El Padre es tan extenso como el universo, su mente es tan finita como el universo, que no tiene fin. Así es el Padre. Por eso, esto es corto para lo que el Padre es y para lo que el Padre nos quiere seguir revelando. Pero eso depende del anhelo de nuestra vida, de la devoción, de la oración, de la santidad de nosotros, de la obediencia al Padre, para que Él se siga revelando más a nuestro corazón.